Hay algo que necesito contarte, y lo he guardado en secreto más tiempo del que debería. Pero antes de decirlo, si eres de los que creen que vale la pena hablar con honestidad sobre el amor, quédate un rato y considera suscribirte, porque este canal es un espacio tranquilo para historias como la nuestra, y me encantaría que formaras parte de él. Quiero contarte sobre la guerra que libré antes de elegirte. No una guerra entre nosotros, sino una guerra dentro de mí, mucho antes de que supieras mi nombre. Porque la verdad es que elegirte no fue tan fácil ni espontáneo como en las canciones. No fue un flechazo ni una escena de película donde todo cobró sentido de repente. Fue una decisión lenta, difícil y meditada que tomé una y otra vez, en días en que habría sido mucho más sencillo alejarme, mantenerme a la defensiva, proteger las partes de mí misma que durante años intenté mantener a salvo. ¿Alguna vez te has resistido con tanta fuerza a algo bueno simplemente por miedo a lo que te costaría si desapareciera? Así era yo. Así era yo contigo. Recuerdo la primera vez que me di cuenta de que empezaba a sentir algo real, y en lugar de abrazarlo, me retraí. Me dije que era demasiado pronto, demasiado arriesgado. Me dije que si no me permitía tener esperanzas, no podría decepcionarme. Que si mantenía un pie fuera de la puerta, nunca tendría que sentir el suelo derrumbarse bajo mis pies como antes. Había construido toda una filosofía de autoprotección, ladrillo a ladrillo, a partir de cada versión de pérdida que había sobrevivido, y en algún lugar de esa arquitectura, me había convencido de que la seguridad importaba más que la conexión. Pero no desapareciste cuando me alejé. Tampoco me perseguiste de forma dramática y desesperada, simplemente te quedaste. En silencio. Constantemente. Seguías apareciendo en esos pequeños momentos insignificantes que nunca llegan a formar parte de las historias de amor, pero que de alguna manera conforman la esencia del amor. Recordabas cómo me gustaba el café antes de que te lo dijera 2 veces. Notabas cuando estaba callada y no exigías explicaciones, simplemente te sentabas a mi lado hasta que estaba lista para hablar, o hasta que no lo estaba, y en cualquier caso, no te ibas. ¿Sabes lo raro que es eso? ¿Sabes lo que significa para alguien que ha pasado toda su vida esperando que la gente se vaya, ver en cambio a alguien quedarse, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería? Creo que ahí empezó la verdadera lucha. No la lucha por lograr que me amaras, ya lo hacías, a tu manera, con paciencia y sin prisas, sino la lucha contra mi propio corazón, que había construido tantos muros que incluso las cosas buenas tenían dificultades para entrar. Siendo sincera, te tenía miedo. No miedo de quién eras, sino miedo de lo que significaría permitir que me importaras tanto. Porque cuanto más importante es alguien, más duele si se va. Y ya había aprendido esa lección demasiadas veces antes de conocerte. ¿Te has dado cuenta de que quienes aman con mayor profundidad suelen ser quienes más han sufrido? No es casualidad. No es una cruel ironía del destino. Es porque amar profundamente requiere haber perdido algo irrecuperable y, a pesar de ello, elegir volver a abrir la puerta. No lo entendí hasta que te conocí. Creía que mi hermetismo era fortaleza. Pensaba que si no dejaba que nadie se acercara lo suficiente como para volver a lastimarme, había ganado una especie de juego invisible. Pero tú me enseñaste, sin proponértelo, que la verdadera fortaleza no reside en permanecer cerrada, sino en permanecer abierta, sobre todo cuando mi instinto me decía que me protegiera. Hubo noches en las que me quedaba despierta, dándole vueltas a la misma pregunta como a una piedra que no podía soltar, ¿y si me permito amarte por completo y todo termina como siempre termina? ¿Y si te entrego cada parte de mí sin reservas y un día decides que no es suficiente, o que es demasiado, o que simplemente no es lo que querías? Construí futuros enteros en mi cabeza donde me quedaba de pie entre los escombros de mi propia esperanza, y usé esos futuros imaginados como excusas para mantener mi corazón alejado de ti, incluso mientras mis manos seguían buscando las tuyas. ¿Sabes qué fue lo que finalmente lo cambió todo? No fue un solo momento. Fue una acumulación de pequeños detalles. Fue verte presente en los días difíciles, en los días poco glamorosos, en los días en que no era fácil amarme. Fue darme cuenta de que no te inmutabas cuando yo era difícil, cuando tenía miedo, cuando empujaba en lugar de atraer. Fue verte elegirme,
una y otra vez, de maneras tan sutiles que casi no las percibí, la forma en que me enviabas un mensaje solo para saber si había comido, la forma en que recordabas algo que mencioné una vez de pasada y lo sacabas a colación semanas después porque te importaba que me importara. Creo que subestimamos cuánto amor reside en lo cotidiano. Nos enseñan a buscar grandes gestos, grandes declaraciones, pruebas cinematográficas de que alguien se preocupa. Pero el amor verdadero, el que sobrevive a los años, a las discusiones y al cansancio, no suele ser ostentoso. Está en la ropa doblada que dejas en la cama porque sabías que estaba cansada. Está en los 5 minutos extra que me esperaste aunque ya llegábamos tarde. Está en la forma en que me mirabas al otro lado de una habitación llena de gente, solo para asegurarte de que estaba bien, solo para hacerme saber que no te habías olvidado de que estaba allí. ¿Alguna vez alguien te ha amado de una manera que le resultaba incómoda, pero lo hizo de todos modos, sin quejarse, sin llevar la cuenta? Eso fue lo que finalmente me hizo reflexionar. Porque durante mucho tiempo creí que el amor era condicional, que la gente lo daba cuando era fácil y lo retiraba en cuanto dejaba de serlo, y tú me demostraste que estaba equivocada, un pequeño martes cualquiera tras otro. Luché contra mi corazón durante tanto tiempo porque no confiaba en él. No confiaba en mi propio juicio, en mi capacidad para elegir bien, en mi habilidad para distinguir entre lo seguro y lo bueno. En algún momento, confundí la cautela con la sabiduría y confundí mi miedo con instinto de supervivencia, cuando en realidad era solo miedo disfrazado con un nombre más respetable. Me decía a mí misma que estaba siendo cuidadosa. Me decía que estaba protegiendo mi futuro de un dolor que aún no podía ver. Pero la verdad más silenciosa e incómoda, era que tenía miedo. Miedo de ser conocida tan profundamente. Miedo de ser vista en los lugares que ni siquiera me había mirado a mí misma por completo. ¿Alguna vez has ocultado partes de ti mismo, no porque pensaras que nadie las amaría, sino porque te aterraba la idea de que alguien sí lo hiciera? Porque si alguien amara incluso las partes rotas, las partes ansiosas, las partes que dudaban, se desorientaban y necesitaban consuelo a veces, si alguien también las amara, entonces no habría nada a lo que culpar si todo se derrumbara. Sin excusas. Sin explicaciones fáciles. Solo dos personas que se eligieron mutuamente por completo, y si terminara, significaría que algo se había perdido de verdad, no solo evitado. Creo que ese es el verdadero temor que subyace a la mayoría de los miedos relacionados con el amor. No es el miedo a la decepción amorosa en sí misma, por terrible que sea, al final se desvanece. Es el miedo a permitirse desear algo por completo y tener que aceptar la posibilidad de que desearlo nunca estuvo mal, incluso si no funciona. Desear es vulnerable. Desear es admitir que ya no tienes el control total de tu propia felicidad, que parte de ella ahora está en manos de otra persona. Y sin embargo, esto es lo que he aprendido, poco a poco, imperfectamente, a través de noches en vela, mañanas tranquilas y todo lo demás, negarse a desear algo por miedo no te protege de la pérdida. Simplemente garantiza que nunca lo tendrás del todo. Podría haber mantenido mi corazón medio cerrado para siempre. Podría haberte amado con cuidado, con cautela, siempre con una mano cerca de la salida. Y tal vez me habría sentido más segura. Pero también me habría perdido esto. Me habría perdido a ti, a tu verdadero yo, a tu yo completo, porque no puedes recibir plenamente a alguien si no estás plenamente presente con esa persona. Hubo una noche en particular, la recuerdo con claridad, incluso ahora, en la que todo cambió. No fue dramático. No hubo tormenta, ni confesión entre lágrimas, ni un giro inesperado como en las películas. Simplemente estábamos sentados juntos, sin hacer nada en particular, una de esas noches que se confunden con todas las demás en la memoria, excepto que esta no se confundió, porque algo dentro de mí finalmente se calmó. Te miré, bajo esa luz ordinaria, haciendo algo completamente insignificante, y sentí algo que se asentaba en mi pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. No era emoción. No era la nerviosa sensación eléctrica del amor naciente. Algo más firme. Algo que se sentía como estar en casa. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que de repente comprendiste algo que llevabas meses, quizás años, dándole vueltas, sin llegar a entenderlo del todo? En ese momento,
comprendí que había estado esperando alguna garantía antes de permitirme amarte plenamente, una garantía de que todo saldría bien, de que no te irías, de que no saldría lastimada. Y me di cuenta, de repente, de que tal garantía no existe. Nunca ha existido. Para nadie. Toda persona que ha amado profundamente lo ha hecho sin la promesa de que duraría para siempre. Eligieron amar de todos modos. No porque estuvieran seguros, sino porque decidieron que el simple hecho de elegir valía la pena. Ese fue el momento en que mi corazón dejó de luchar. No porque el miedo desapareciera, quiero ser honesta, el miedo nunca desaparece del todo, sino porque finalmente comprendí que el miedo y el amor no son opuestos. Puedes tener miedo y aún así elegir a alguien. Puedes tener dudas y aún así estar presente. El coraje nunca fue la ausencia de miedo, fue permanecer, estar presente, elegir una y otra vez a pesar de esa parte de ti que todavía recuerda lo que se siente al perder a alguien a quien amas. Si esta historia te empieza a resultar familiar, espero que te animes a suscribirte. Este canal existe para personas que entienden que el amor verdadero no se trata de certezas, sino de elegir de todos modos, y me encantaría que me acompañaras en el resto de esta historia. Así que te elegí. Deliberadamente. No como algo pasivo que me sucedió, sino como una decisión activa que tomé, con los ojos abiertos, sabiendo exactamente a qué me arriesgaba. Te elegí en los días ordinarios, cuando no pasaba nada emocionante, cuando éramos solo dos personas compartiendo espacio, compartiendo el silencio, compartiendo el pequeño y sencillo ritmo de simplemente estar juntos. Te elegí en los días difíciles, cuando no estábamos de acuerdo, cuando estaba cansada e irritable y no era particularmente fácil de amar, y aún así te quedaste, y comprendí que quedarte también era una elección que tú hacías, una y otra vez, de la misma manera que yo te elegía. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que el amor no es una decisión tomada una sola vez, al principio, sino una decisión que tomas continuamente, en silencio, a veces incluso sin darte cuenta? Te elijo cuando despierto a tu lado y, en lugar de darlo por sentado, me permito sentir gratitud por ello, incluso en las mañanas apresuradas e imperfectas, que no se parecen en nada a las mañanas románticas y de película que la gente imagina cuando piensa en el amor. Te elijo cuando discutimos y, en lugar de dejar que la discusión nos supere, me recuerdo que estamos del mismo lado, incluso cuando no estamos de acuerdo, incluso cuando ambos nos equivocamos un poco. Pienso en todas las versiones de mí misma que podría haber sido si no te hubiera elegido. La versión que se mantuvo a la defensiva para siempre, que nunca dejó que nadie se acercara lo suficiente como para importarle, que confundió la soledad con la independencia y el aislamiento con la fortaleza. Pienso en lo fácil que habría sido convertirme en esa persona, en lo tentador que sigue siendo a veces, en los días en que la vulnerabilidad parece demasiado pesada. Y entonces pienso en ti, en la silenciosa y constante prueba que me has dado, día tras día, de que vale la pena correr el riesgo de mantenerme abierta, y la tentación se desvanece, porque recuerdo lo que estaría renunciando si dejara que el miedo ganara. ¿Sabes cómo es realmente la sanación, en la vida real, más allá de las narrativas idealizadas que nos cuentan? No se trata de despertar un día completamente curado, libre de todos los miedos y heridas que has cargado. Se trata de pequeños momentos repetidos en los que eliges la confianza sobre la sospecha, la presencia sobre el retraimiento, la honestidad sobre la autoprotección. Se trata de darte cuenta de que estás nervioso y, aún así, elegir mantener la calma. Se trata de decirle a alguien que tienes miedo en lugar de fingir que estás bien y descubrir que no huye, sino que simplemente te toma de la mano. Has sido parte de mi sanación de maneras que creo que ni siquiera te das cuenta. No porque intentaras arreglarme, no creo que alguna vez necesitara que me arreglaran, en realidad, sino porque simplemente me amaste con la suficiente constancia como para que las partes de mí que aún se preparaban para la decepción, poco a poco, comenzaran a relajarse. La sanación no es dramática. Es acumulativa. Son 1000 pequeños momentos de seguridad, uno tras otro, hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que el miedo que antes controlaba tu vida se ha calmado hasta convertirse en algo manejable, algo que puedes sostener sin que te controle a ti. ¿Te has dado cuenta de cuánto del amor se basa en la repetición?
No en la repetición de grandes gestos románticos, sino en la repetición de pequeñas decisiones constantes, elegir escuchar incluso cuando estás cansado, elegir disculparte incluso cuando el orgullo quiere ganar la discusión, elegir tomar la mano de alguien incluso un martes cualquiera, cuando no hay ninguna ocasión para ello. Antes pensaba que el amor se trataba de intensidad. Ahora creo que se trata de constancia. La intensidad se desvanece, siempre lo hace, así funcionan el cerebro, las hormonas y la novedad, pero la constancia, la decisión silenciosa de seguir eligiendo a alguien incluso cuando la intensidad disminuye, ahí es donde reside el verdadero amor. Quiero hablarte de la gratitud, porque creo que no la expreso lo suficiente, no como se merece. Estoy agradecida contigo de maneras difíciles de articular completamente, porque una gratitud tan profunda no siempre se puede expresar con palabras. Estoy agradecida por las mañanas normales, aquellas en las que no sucede nada extraordinario, porque antes no tenía con quien compartirlas, y ahora sí, y nunca quiero darlo por sentado. Estoy agradecida por la forma en que me das espacio para ser imperfecta, para tener días malos, para no siempre encontrar las palabras adecuadas, y no me castigas por ello, simplemente te quedas, paciente y firme, hasta que recupero el equilibrio. ¿Alguna vez te ha amado a alguien que no necesitaba que fueras perfecto para quedarse? Ese tipo de amor reajusta algo en ti. Te enseña, poco a poco, que no tienes que actuar, no tienes que ganarte el amor con la perfección, no tienes que ser infinitamente impresionante, ni infinitamente alegre, ni infinitamente fácil. Solo tienes que ser tú mismo. Y ser tú mismo, resulta, es suficiente. Siempre lo fue. Simplemente no lo creí hasta que me lo demostraste, una y otra vez, que era verdad. Pienso en la versión del amor en la que creía antes de conocerte, y es casi irreconocible comparada con lo que entiendo ahora. Creía que el amor tenía que ser dramático para ser real, que si no era intenso, si no me consumía, no podía ser amor en absoluto. Solía perseguir el tipo de sentimiento equivocado, confundiendo el caos con la química, la incertidumbre con la emoción. Necesité conocer a alguien estable, alguien tranquilo, alguien que no jugara conmigo ni me hiciera dudar, para comprender que la paz no es aburrida. La paz es, en realidad, lo que se supone que debe sentirse el amor. La ausencia de caos no es la ausencia de pasión, es la presencia de seguridad, y la seguridad, resulta, es mucho más romántica de lo que jamás pensé. ¿Alguna vez has confundido la ansiedad con la atracción? Yo lo hice durante años, antes de conocerte. Pensaba que si no sentía un nudo en el estómago, si no me preguntaba constantemente dónde estaba, significaba que el sentimiento no era lo suficientemente fuerte. Me costó mucho tiempo comprender que lo que yo llamaba pasión era en realidad miedo disfrazado. El amor verdadero, el que perdura, no te deja ansioso ni inseguro. Te deja tranquilo. Te deja respirar. Te deja con la sensación de que por fin puedes soltar un peso que ni siquiera sabías que llevabas encima. Recuerdo el momento en que me di cuenta de lo diferente que se sentía todo contigo. Estábamos haciendo algo completamente trivial, ni siquiera recuerdo qué, algún recado, una tarde cualquiera, y noté que me sentía totalmente a gusto. Sin esfuerzo, sin ansiedad, sin preguntarme si estaba haciendo lo suficiente o siendo suficiente. Simplemente tranquilidad. Simplemente la serena comodidad de ser plenamente comprendida y plenamente aceptada al mismo tiempo. No me había dado cuenta de cuánta energía había gastado, en todas mis relaciones anteriores, simplemente tratando de asegurar mi lugar, hasta que estuve con alguien que nunca me hizo cuestionarlo. ¿Alguna vez has sentido el alivio de no tener que fingir para ganarte el amor de alguien? De saber que puedes mostrarte cansada, sin glamour, sin filtros, y aún así ser amada tal como eres. Ese alivio, una vez que lo experimentas, cambia lo que estás dispuesta a aceptar del amor en el futuro. Dejas de conformarte con menos que esa tranquilidad, esa seguridad, esa estabilidad incondicional, porque una vez que lo has vivido, todo lo demás parece una pálida imitación. Quiero hablar de los momentos cotidianos, porque creo que importan más que cualquier gran gesto que podamos hacer el uno por el otro. Los grandes gestos son fáciles, en cierto modo, son puestas en escena, planeadas con antelación, ejecutadas para causar impacto. Pero los momentos cotidianos, los que nadie ve,
los que no se fotografían ni se celebran, son ahí donde el amor se demuestra de verdad. La forma en que preparas 2 tazas de café sin preguntar, simplemente porque sabes que querré una. La forma en que me guardas el último trozo de algo, sin siquiera pensarlo, porque una parte de ti siempre piensa primero en mí. La forma en que te das cuenta cuando estoy callada, y en lugar de exigirme que me explique, simplemente te sientas más cerca, como si tu sola presencia bastara para decir estoy aquí, cuando estés listo. ¿Te has dado cuenta de que los gestos más pequeños suelen ser los que más importan, precisamente porque no son premeditados? Cualquiera puede planear un gran gesto. Se necesita amor verdadero para recordar, sin que te lo pida, que no me gusta mucho hielo en mi bebida, que me pongo nerviosa en lugares ruidosos y concurridos, o que necesito unos minutos de tranquilidad después de un día duro antes de poder hablar de ello. Esos detalles, acumulados con el tiempo, son la verdadera prueba de amor, no las flores, ni las declaraciones elaboradas, sino la evidencia silenciosa y acumulada de que has estado pendiente, de que has estado construyendo un mapa de mí, una pequeña observación a la vez. A veces pienso en el futuro y me doy cuenta de que mi miedo ha cambiado. Antes era miedo a intimar con alguien. Ahora es un miedo mucho más pequeño, mucho más humano, el miedo común a la pérdida, con el que todo aquel que ama profundamente tarde o temprano tiene que lidiar. Porque amar a alguien significa aceptar, en cierto modo, que ahora eres vulnerable a perderlo. No necesariamente por algo dramático, sino por la simple y universal verdad de que nada dura para siempre, que el tiempo avanza lo queramos o no, que toda relación existe en la silenciosa conciencia de que algún día, de alguna manera, terminará, ya sea por las circunstancias o por el simple paso de los años. ¿Te has parado a pensar en lo extraño que es que elijamos amar a la gente a pesar de saber que la pérdida es inherente al acto de amar? Casi sería más fácil no hacerlo. Casi sería más seguro mantener a todos a distancia, no permitir que nadie importara lo suficiente como para ser extrañado. Pero no quiero lo fácil. No quiero lo seguro, ya no. Prefiero amarte plenamente, con plena conciencia de lo que eso significa, que protegerme de un dolor futuro negándome a disfrutar del presente. Creo que eso es lo que realmente significa el coraje en el amor, no la ausencia de miedo, sino la decisión de permanecer presente, de seguir eligiendo a alguien a pesar de saber, en el fondo, que nada está garantizado. Antes creía que amar profundamente a alguien te hacía más débil, más vulnerable, más frágil. Ahora pienso que es al revés. Amarte me ha fortalecido, no porque haya eliminado mi miedo, sino porque me ha enseñado a sobrellevarlo sin dejar que me domine. A veces, todavía tengo miedo de perderte. Ese miedo no ha desaparecido solo porque te elegí, simplemente ahora permanece en un segundo plano, en lugar de controlar cada decisión que tomo. Y creo que esa es la verdadera diferencia entre el miedo que te controla y el miedo que simplemente te acompaña. El primero te mantiene a la defensiva y te hace sentir pequeño. El segundo te permite amar plenamente, a pesar de todo. ¿Te has dado cuenta de que las personas que parecen más intrépidas suelen ser las que simplemente han aprendido a actuar a pesar de su miedo, en lugar de esperar a que desaparezca? Yo no soy intrépida. No creo que nadie lo sea de verdad, al menos no en el amor. Pero he aprendido a dejar de esperar a que el miedo se vaya antes de permitirme amarte por completo. He aprendido que esperar la certeza es solo otra forma de evitar el compromiso, disfrazada de responsabilidad. La certeza nunca iba a llegar. Nunca iba a llegar, por mucho que esperara. Lo único que iba a cambiar algo era elegirte a ti de todos modos, con miedo y todo. Pienso en cuánto tiempo de mi vida antes de conocerte dediqué a protegerme de un dolor que aún no había llegado. Pasé años preparándome para una decepción que nunca se presentó, protegiéndome de una ruptura que, al intentar evitarla, casi provoqué, manteniendo a todos, incluyéndote a ti al principio, a una distancia cautelosa y deliberada. Es una extraña forma de autosabotaje, ¿verdad? Protegerte tan completamente del dolor potencial que terminas causándote un dolor más silencioso y lento, el dolor de no dejar entrar a nadie por completo, el dolor de una vida vivida con cautela en lugar de plenamente.
Te has dado cuenta, mirando hacia atrás, de que algunos de tus momentos de mayor soledad no fueron causados por la partida de otras personas, sino por tu negativa a permitirles acercarse lo suficiente como para quedarse? Ahora, al mirar atrás, reconozco ese patrón en mí con total claridad. Construí muros para protegerme del dolor y, al hacerlo, también me impedí recibir amor, calidez, conexión, todo lo que realmente deseaba, porque no podían traspasar las mismas defensas que supuestamente me protegían. Fue necesario conocerte y, poco a poco, con paciencia, observar cómo te negabas a ser rechazado, para comprender que los muros que creía que me protegían, en realidad me mantenían solo. Quiero que sepas que elegirte no fue un solo momento. Fueron 1000 pequeños momentos, unidos a lo largo del tiempo, cada uno un acto silencioso de valentía que probablemente pareció completamente insignificante desde afuera. Fue elegir decirte la verdad sobre cómo me sentía, incluso cuando hubiera sido más fácil evadir la pregunta con una broma. Fue elegir quedarme en la habitación durante una conversación difícil en lugar de cerrarme en banda y marcharme, como solía hacer con todos antes de ti. Fue elegir dejar que me vieras llorar, en lugar de esconderme en el baño hasta poder recomponerme y ser alguien más presentable. Fue elegir, una y otra vez, la vulnerabilidad sobre la autoprotección, la honestidad sobre la actuación, la presencia sobre la distancia. ¿Alguna vez has tenido que desaprender una vieja forma de protegerte para poder recibir amor de verdad? Es más difícil de lo que parece. Los instintos que antes te protegían no desaparecen solo porque hayas encontrado a alguien de confianza. Persisten. Aparecen sin ser invitados, en momentos inesperados, y tienes que elegir conscientemente una respuesta distinta a la que tu cuerpo suele dar por defecto. A veces todavía me sorprendo a mí misma, en pleno sobresalto, en pleno retroceso, y tengo que recordarme, esta eres tú. Esto es seguro. No tienes que prepararte para el impacto. Pienso en lo que significa ser verdaderamente conocida por alguien, y en lo aterrador y maravilloso que eso es a la vez. Sabes cosas de mí que nunca le he contado a nadie. Has visto versiones de mí de las que antes me avergonzaba, la versión ansiosa, la que duda de sí misma, la que a veces necesita más consuelo del que le gustaría admitir. Y en lugar de asustarte por esas versiones de mí, simplemente les diste cabida. No me exigiste que solo te mostrara mi mejor versión, la más pulida. Me dejaste ser plenamente humana, en toda mi complejidad e imperfección, y de alguna manera, eso me hizo sentir más amada que cualquier halago o gran gesto. ¿Alguna vez te ha amado a alguien que vio tus peores momentos y se quedó a tu lado, no por obligación, sino porque realmente quería? Ese tipo de amor redefine por completo tu percepción de lo que mereces. Antes me conformaba con mucho menos. Creía que amar significaba ocultar tus defectos lo suficientemente bien como para que nadie los notara. Ahora entiendo que el amor verdadero no se trata de ocultar nada. Se trata de ser visto tal como eres, con tus defectos incluidos, y descubrir que ser visto tal como eres no aleja a la gente, a veces, con la persona adecuada, incluso la acerca. Quiero hablar del miedo una vez más, porque creo que merece honestidad en lugar de una solución fácil. Todavía tengo momentos de miedo. Todavía, de vez en cuando, me quedo despierta pensando en todas las maneras en que las cosas podrían salir mal, en todas las maneras en que podría perderte, en todas las incertidumbres que conlleva amar a alguien tanto como te amo. Ese miedo no ha desaparecido solo porque te elegí. No creo que desaparezca por completo para nadie que ame profundamente. Pero he aprendido que el miedo ya no tiene por qué ser la voz más fuerte. He aprendido a convivir con él, a reconocerlo y, aún así, a elegirte, porque la alternativa, no amarte para evitar el miedo a perderte, nunca fue la vida que realmente quería vivir. ¿Te has dado cuenta de que lo opuesto al amor no es el odio, sino el miedo? El miedo es lo que impide amar plenamente. El miedo es lo que te convence de que proteger tu corazón es más sabio que abrirlo. Pero los corazones protegidos no evitan el dolor, sino la alegría. Prefiero sentirlo todo, miedo incluido, que no sentir nada en absoluto. Prefiero amarte plenamente, con toda la incertidumbre que conlleva amar a alguien, que protegerme y vivir una vida más pequeña, segura y solitaria. Pienso mucho en la palabra elegir, porque creo que es la palabra más honesta para describir lo que pasó entre nosotros.
No me enamoré de ti, en realidad, enamorarse implica algo pasivo, algo que te sucede sin tu consentimiento. Te elegí. Deliberadamente. Consciente. Con los ojos abiertos y bajando mis defensas poco a poco, con cuidado. Y creo que eso es incluso más romántico que enamorarse, porque enamorarse es fácil, cualquiera puede enamorarse. Elegir, sobre todo elegir a alguien a pesar de que todos tus instintos te digan que te protejas, eso requiere algo más profundo. Requiere valentía. ¿Alguna vez has elegido a alguien, deliberadamente, en un día en que hubiera sido más fácil no hacerlo? Yo te he elegido en días en que estaba agotada, irritable y con poca paciencia. Te he elegido en días en que viejos miedos resurgían y me susurraban que debía alejarme, protegerme, mantener cierta distancia por si acaso. Te he elegido en discusiones, cuando hubiera sido más fácil marcharme que quedarme y afrontar la incomodidad. En cada ocasión, elegirte ha significado elegir estar presente, incluso cuando la presencia parecía más difícil que la distancia. ¿Te has dado cuenta de cuánto de la vida en pareja se compone en realidad de momentos cotidianos? Los momentos especiales, las celebraciones, los hitos, las grandes declaraciones, son maravillosos, pero escasos. La mayor parte de la vida se reduce a tardes de martes, listas de la compra, cenas tranquilas y pequeñas conversaciones sobre nada en particular. Y creo que la verdadera prueba del amor no es si sobrevive a los grandes momentos, la mayoría de los amores pueden sobrevivir a ellos. La verdadera prueba es si florece en los pequeños, si dos personas pueden ser genuinamente felices simplemente existiendo juntas, sin necesidad de nada espectacular para que el momento valga la pena. Estoy agradecida, infinitamente agradecida, por la forma de amor que me has demostrado. Agradezco que nunca te hayas rendido conmigo durante los años que luché contra mis propios sentimientos, incluso cuando esa lucha a veces se manifestaba como distancia, como vacilación, como reticencia a comprometerme por completo. Agradezco que hayas comprendido, de alguna manera, sin que yo te lo explicara del todo, que mi vacilación no tenía que ver contigo. Tenía que ver con todas las experiencias que viví antes de conocerte, con todas las lecciones que aprendí sobre el precio de amar demasiado abiertamente, y tuviste la paciencia suficiente para dejarme desaprender esas lecciones a mi propio ritmo, en lugar de exigirme que confiara en ti antes de estar preparada. ¿Alguna vez te han brindado la paciencia de alguien mientras superabas tus propios miedos? Ese tipo de paciencia es rara. Requiere que la persona se preocupe más por tu sanación que por su propio tiempo, que priorice tu bienestar por encima de su propia necesidad de seguridad. Tú me diste ese regalo una y otra vez, sin hacerme sentir culpable por necesitarlo. Y gracias a esa paciencia, finalmente pude darte algo que no le había dado a nadie antes, mi corazón entero, sin reservas. Pienso en todos los días ordinarios que nos esperan, los que aún no hemos vivido, y en lugar de miedo, siento sobre todo gratitud. Gratitud por poder seguir eligiéndote. Gratitud porque el amor verdadero, no es una decisión tomada una sola vez y luego abandonada para siempre, sino una elección constante, una renovación diaria, un compromiso que se renueva cada mañana. Antes me resultaba agotadora esa idea, la idea de que el amor requiere un esfuerzo continuo. Ahora me parece hermosa. Porque significa que el amor no es estático, es vivo, es activo, es algo que construimos juntos, un día ordinario a la vez. ¿Te has dado cuenta de que el esfuerzo en sí mismo forma parte de la belleza? El amor que no requiere ningún esfuerzo rara vez perdura. Es la elección, la presencia, los pequeños actos diarios de cariño, paciencia y perdón, lo que convierte un sentimiento en algo duradero, algo real. No quiero un amor que no me exija nada. Quiero un amor que me invite a seguir creciendo, a seguir presente, a seguir eligiendo, porque ese tipo de amor es el que realmente tiene sentido. Quiero terminar diciéndote algo sencillo, algo que no necesita poesía ni metáforas para ser cierto. Te elegí. Después de todo, después del miedo, después de la lucha, después de años protegiendo un corazón que no sabía confiar plenamente en nadie, te elegí. No porque fuera fácil, sino porque valió la pena. No porque dejara de tener miedo, sino porque decidí que el miedo no iba a ganar.
Te elegí en los momentos cotidianos y en los difíciles, en las mañanas y en las noches, en los silencios y en las conversaciones que eran demasiado importantes como para apresurarlas. ¿Alguna vez has mirado a alguien y sabido, en silencio, sin necesidad de que nadie te lo confirmara, que habías tomado la decisión correcta? Así me siento contigo. No de una manera ruidosa ni dramática, sino de una forma firme y serena, esa certeza que no necesita anunciarse porque, sencillamente, es verdad. Así que gracias. Por quedarte, incluso cuando yo misma lo hacía difícil. Por ser paciente, incluso cuando la paciencia no era fácil de dar. Por amarme en los momentos cotidianos, en aquellos que nadie más veía, en aquellos que nunca se convirtieron en ninguna historia excepto la nuestra. Gracias por enseñarme que el coraje no es la ausencia de miedo, sino permanecer presente a pesar de él. Gracias por ser la razón por la que finalmente dejé de luchar contra mi propio corazón y comencé a escucharlo. No necesito grandes gestos de tu parte. No necesito pruebas más allá de lo que ya me das, en silencio, cada día. Solo te necesito a ti, aquí, presente, eligiéndome como yo te elijo a ti, un día cualquiera a la vez, mientras ambos sigamos presentes. Y lo haré. Seguiré eligiéndote, en silencio, deliberadamente, durante el tiempo que me sea posible. Si esta historia te ha conmovido, espero que te quedes un rato más y te suscribas. Aquí encontrarás más historias como la nuestra, historias sencillas, sinceras, de esas que nos recuerdan que el amor siempre vale la pena. Gracias por estar aquí conmigo esta noche.